Hello everybody, welcome to your second class of this level, and today we're going to talk about the possessives, specifically the possessive adjectives and the possessive nouns. ¿Para qué nos va a servir este tema de los posesivos? Nos va a servir para expresar belonging, o sea que algo nos pertenece, especialmente con los objetos, y relationships, que tenemos una relación, un tipo de relación con otras personas. Entonces, recordemos los pronombres que ya conocemos, como son I, you, he, she, it, we y they, que van a corresponder a yo, tú, él, ella, eso para los objetos, nosotros y ellos. Recordemos que existe también un ustedes y es simplemente you, otra vez. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de carros. Okay, we're going to talk about cars. Y vamos a hablar de quién es el carro. ¿Listo? Entonces podemos decir that is my car, o sea que ese es mi carro. Si queremos hablar de que el carro es tuyo, entonces decimos that is your car. Y así continuamos sucesivamente. That is his car, if it's he. That is her car, si estamos hablando de she. That is its car, si estamos hablando de it, de un objeto. Y that is our car, si estamos hablando de nosotros. Por último, that is their car. ¿Listo? No siempre tiene que ir el adjetivo al final de la oración. Podemos empezar una oración con el adjetivo posesivo como my dad is old. Mi papá es viejo. También podemos decir their bus is huge. Su bus es muy grande. And the keys are at her house. Las llaves están en su casa. Podemos comentar y hacer oraciones hasta un poco más complejas. Podemos decir, por ejemplo, my keys are at her house. Mis llaves están en la casa de ella. ¿Listo? Pero aquí es cuando estamos utilizando siempre I, you, he, she, it, we, they. ¿Qué pasa cuando conocemos el nombre de la persona? Por ejemplo, tenemos a she, una mujer, que es Mary. Tenemos he, un nombre que es, pues, por ese ejemplo, Diomedes. Y tenemos they, que va a ser una palabra que va a reemplazar a my parents. Entonces, como ya sabemos qué hacemos en estos casos, vamos a ver qué hacemos en estos. Para estos casos ya hablamos de possessive nouns, en comparación a los possessive adjectives, que estaban por acá. Los possessive nouns siempre van a ir antes del objeto que estemos hablando, de la persona que estemos hablando, pero esta vez no van a ser my, your, his, her, etcétera, etcétera. Sino que cuando tenemos un nombre, vamos a decir, por ejemplo, Daniel is Mary's boyfriend. Y lo único que vamos a hacer es agregar este apóstrofe y la S al final. Entonces, para decir esa es la casa de Laura, we can say that is Laura's house. Apóstrofe S. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando ya nuestro nombre termina en S o la palabra que estemos utilizando termina en S? Si estamos hablando de un nombre, especialmente de un proper noun, un nombre propio, vamos a decir that is Diomedes' wallet. Lo que hacemos acá es como nuestro nombre ya termina en S, lo único que vamos a agregar es un apóstrofe y la pronunciación va a cambiar y se va a escuchar Diomedes. Entonces este final se va a pronunciar así, S. Diomedes. ¿Listo? En el caso que tengamos un common noun, que ya tengamos una palabra que define a una categoría en vez de definir a una persona en lo específico, por ejemplo decir persona en vez del nombre de una persona, ya aquí la regla es muy similar. Por ejemplo, vamos a utilizar my parents, mis papás, termina en S, ponemos otra vez el apóstrofe al final para decir que estamos hablando de la pertenencia, pero esta vez la pronunciación no cambia, no change in the pronunciation. Entonces quedarían así nuestras oraciones. Daniel is Mary's boyfriend. Daniel es el novio de Mary. That is Diomedes' wallet. Esa es la billetera de Diomedes. Y por último, they are my parents. Noten que no cambia la pronunciación. My parents' friends. Ellos son los amigos de mis padres. Espero que les haya gustado mucho la explicación. And see you next time.